Buenos días y bienvenidos a la plenaria de alto nivel sobre la transversalización y las finanzas del capital natural. Mi nombre es Juan Pablo Bonilla, soy el gerente del sector de cambio climático y sostenibilidad del BID y es un placer estar con todos ustedes hoy. Los habitantes de nuestra región, de América Latina y el Caribe, tienen la fortuna de vivir en una región de gran belleza natural. América Latina y el Caribe posee el 40% de la biodiversidad del mundo y alberga 7 de los 25 puntos críticos de biodiversidad. Más del 30% del agua dulce disponible en la Tierra y casi el 50% de los bosques tropicales del mundo se encuentran en nuestra región. Este capital natural no solo es importante como reserva natural o hábitat, sino que al mismo tiempo genera beneficios significativos para el desarrollo y el bienestar humano, incluido, como lo dijo nuestro presidente en la apertura, nuestro camino hacia la recuperación post-COVID-19. La naturaleza también genera beneficios sobre la regulación climática y la resiliencia. Las Naciones Unidas estiman que los océanos y los ecosistemas terrestres globales están absorbiendo cada uno el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La naturaleza impulsa la economía y es un activo global, vital, que nos proporciona bienes y servicios ambientales, como nuestros alimentos, el aire y el agua. Todas las actividades económicas dependen fundamentalmente de estos servicios hasta cierto punto, y se estima que cerca de la mitad del PIB mundial depende en gran medida o moderadamente de la naturaleza y sus servicios ambientales. A pesar de todo lo anteriormente dicho, estamos siendo testigos de la destrucción de bosques y otros hábitats y del descenso más rápido de biodiversidad jamás registrado. No hemos alcanzado ninguno de los 20 objetivos de las metas Aichi del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica establecidas en 2010 en Japón. Como el BID destaca en su visión 2025 para el crecimiento sostenible, es el momento de revertir esa tendencia y de invertir en las agendas de la naturaleza y del cambio climático. Las soluciones basadas en la naturaleza podrían representar cerca del 40% de la reducción de emisiones de carbono necesarias para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados para el año 2030. También pueden proporcionar importantes servicios de resiliencia, adaptación, protegiéndonos contra el aumento del nivel del mar y las tormentas de mayor intensidad resultantes del cambio climático. La recuperación post-COVID puede ser respaldada por la naturaleza y tiene que ser respaldada por la naturaleza. La naturaleza no solo puede ayudar a crear empleos, generar ingresos, aprovechar la inversión del sector privado y proteger los servicios críticos de los ecosistemas. Una investigación ha encontrado que las inversiones en capital natural generalmente crean empleos de baja habilidad e implementación rápida. Las inversiones basadas en la naturaleza crean casi 40 empleos por cada $1.000.000 invertidos, más de 10 veces de las inversiones en combustibles fósiles. Si queremos revertir la destrucción del capital natural, el mundo necesitará aumentar el financiamiento global destinado a la conservación y restauración de la biodiversidad de cerca de $120.000 millones al año a cerca de $967.000 millones al año durante los próximos 10 años, casi 8 veces más. En un periodo de considerables restricciones fiscales, somos conscientes que los fondos públicos por sí solos no podrán cubrir la cuenta. Tenemos que ser innovadores y diseñar instrumentos financieros que puedan atraer capital privado. Y en el sector público, con un enfoque de transversalización, los diferentes ministerios y el nivel subnacional, el rol de las ciudades, podrán cruzar y encontrar soluciones basadas en la naturaleza con la gama completa de planes nacionales y regionales que aseguren que cada dólar gastado tiene múltiples impactos. Hay espacio para ser optimista. Las agendas de naturaleza y biodiversidad están cada vez ganando mayor impulso y apoyo global. Como ustedes saben, en los últimos meses hemos visto al G7 emitir una declaración sobre la naturaleza, el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con la naturaleza, inversionistas mundiales como BlackRock pidiendo a las empresas que tengan planes para mitigar los riesgos del capital natural y aprovechar sus oportunidades,
y mucho más que hubiera sido impensable hace 10 años. Al mismo tiempo, la COP de este año, como lo mencionó Fiona en la apertura sobre el clima, está planificando un día sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y la COP sobre biodiversidad se reunirá para establecer nuevos objetivos para la acción sobre la biodiversidad. Realmente existe una convergencia de actividades entre los mundos del clima y la biodiversidad, entre el sector público y privado, entre el rol del gobierno y el rol de las ciudades y subnacional. Un aporte importante a este impulso fue el reciente Dasgupta Review sobre la economía de la diversidad biológica, encargado por el Tesoro del Reino Unido. Tuve el honor de participar en el grupo asesor de este reporte y quisiera compartir algunas de las recomendaciones de relativamente alto nivel del reporte de Dasgupta. Presenta opciones para el cambio que pueden ayudar a garantizar que los compromisos de la humanidad con la naturaleza sean sostenibles, cubriendo 3 grandes áreas. La primera, asegurar que nuestra demanda sobre la naturaleza no exceda su oferta y aumentar la oferta global de activos naturales en relación con su nivel actual. ¿Cómo podemos lograrlo? Mejorando la gestión de las áreas protegidas y aumentando significativamente la inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Segundo, cambiar nuestros indicadores de éxito económico para guiarnos por un camino más sostenible, como el uso de una medida de riqueza inclusiva para dar cuenta de los beneficios de invertir en activos naturales. Por ello, la importancia de incluir la naturaleza y la biodiversidad en nuestras cuentas nacionales. Y tercero, transformar nuestras instituciones y sistemas, en particular nuestros sistemas financieros, para permitir estos cambios y sostenerlos para las generaciones futuras. Estas recomendaciones son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra región, donde nuestros países dependen en gran medida, como lo hemos mencionado anteriormente, de los recursos naturales para el desarrollo económico. La conversación que tendremos hoy trata sobre cómo países de nuestra región están planificando y explorando el importante papel que juega la naturaleza en las economías, los medios de vida y la regulación y resiliencia climática. Discutiremos el valor de la biodiversidad, su papel en los planes de recuperación de COVID-19, la integración de la biodiversidad en los presupuestos y la planificación nacional, así como las finanzas innovadoras. Somos muy afortunados hoy de tener con nosotros un panel de ministros que representan ministerios de finanzas, ministerios de medio ambiente, de relaciones exteriores, un testimonio de la importancia del capital natural como eje transversal y la forma cambiante en que los gobiernos se acercan a la biodiversidad. Esperamos tener una conversación provechosa con nuestros colegas, a quienes les agradezco mucho su presencia hoy con nosotros. Antes de comenzar, algunos anuncios que me están acá pidiendo. Primero que todo, por supuesto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Contamos con traducción simultánea al español, portugués e inglés, disponible en la plataforma de streaming. Usaremos inglés y español en esta sesión, así que tengan esto en cuenta. La sesión se está grabando. And now I'll switch to English. I would like to begin with a message from Kemi Badenoch, Exchequer Secretary to the Treasury of the United Kingdom. From her position in Treasury, Minister Badenoch led and chaired the advisory panel for the Economics of Biodiversity, the Dasgupta report, which was published on the 2nd of February of this year. And she will share with us some thoughts on how to operationalize the review going forward and the UK's response to these challenges. It is an honor to be joining you today to talk about the urgent need to protect our planet's biodiversity and the importance of integrating nature into the decisions we make. The mounting evidence of rapidly increasing biodiversity loss, from the recent IPBES Global Assessment to the World Wildlife Fund's Living Planet Index, tells us we must act now if we're to avoid risks that arise from the continued degradation of our natural environment. Professor Dasgupta's independent review on the economics of biodiversity makes clear that those risks are not only environmental, but also economic, and that conserving and enhancing our natural environment
and the biodiversity that underpins it is critical to supporting sustainable and resilient economies and protecting our livelihoods, our climate, our health, and our well-being. I had the pleasure of chairing the review's advisory panel, in which Juan Pablo played an active role. The review's findings will help decision makers all around the world understand how they can account for the natural environment, and in doing so, have a more complete view when balancing social, economic, and environmental considerations. One of the review's central conclusions is that action is required at all levels of society. Individuals, businesses, governments, and international organizations all have a role to play, and the UK government is doing its part. For example, we are reorienting support for the agricultural sector to improve the environment, animal health and welfare, and reduce carbon emissions. We are legislating for a binding national target for species abundance to be achieved by 2030, aiming to halt the decline of nature. And we have set out an ambitious 10-point plan, which will mobilise £12 billion of government investment to create and support up to 250,000 highly skilled green jobs. But we are not complacent, and we know that more needs to be done. Earlier this month, we published our formal response to the Dasgupta review, detailing the ways in which the UK will go further to deliver a nature-positive future and ensure our economic and financial decisions support that future, including ensuring all new UK bilateral aid spending does no harm to nature, and incorporating biodiversity into the UK government green financing framework, which will determine which projects are eligible for financing under the UK government's Green Guilds programme. But it's not just governments that need to act. Businesses and those that finance them also need to address biodiversity loss. That is why we are legislating to ensure new nationally significant infrastructure projects provide a net gain in biodiversity and habitats for wildlife, and we're committing up to £3 million in additional support to the development of the International Task Force on Nature-Related Financial Disclosures Framework, which will support financial institutions and companies to report and act on nature-related risks. Multilateral development banks have a crucial role to play too. In the lead-up to COP26, the UK is encouraging MDBs, like the IDB, to take the lead by promoting the consideration of nature across their analysis, policy discussions, and operations, agreeing a joint statement on nature to this end, and putting forward ambitious individual efforts to raise ambition and use public and private finance to protect and enhance the natural environment. In doing so, MDBs can support efforts to raise ambition and use public and private finance to protect and enhance the natural environment. I want to commend the IDB's efforts in this space, for example, by including biodiversity in 15 country strategies this year and ensuring policymakers have the tools they need to better value natural capital by way of its Natural Capital Lab. This is a crucial year for international action to address biodiversity loss. If we are to achieve a nature-positive future and ensure that we all stand to benefit from that future, then incorporating the natural environment into our economic and financial decision-making is essential. I look forward to working with counterparts from finance ministries across Latin America and elsewhere to this end. Now, thank you, Minister. And now we move to our second guest, Minister Marsha Cattle from Barbados. Marsha is the Minister of Economy and Investment in Barbados. Minister, it's a pleasure having you here with us today. And I want to congratulate for your leadership in not only what you do in the day-to-day, but also from the Economic Minister of Barbados leading the climate agenda. And I would like to start by asking you, as a Minister of Finance, how do you see the role of nature in the economy? And let's start with that open question to then talk about roof to roof. Thank you, Juan Pablo. Good morning. It's always a pleasure to be with you and to be a part of this conversation. Let me first say that Barbados is an island economy. And for those of us who
live on islands, for those of us who live naturally in a way that is very linked to the environment, to the blue and green surroundings that we inhabit, we've always had an appreciation, I dare say, for the interrelated nature of the natural environment and the economy. Barbados is a heavily tourism-based economy still, even as we continue to diversify both the tourism sector into what we call a visitor economy that doesn't just depend on short stay visitors, but we've always been highly tourism-based. When you depend on the natural environment for your living, whether it be agriculture and fisheries or the coastal environment that is our product, it is very difficult not to see and make visible always the relationship between nature and how Barbadian people make our livelihoods and how we're able to use growth to reinvest in people. So that's always been something that we've been very conscious of. Nonetheless, we've, like most countries, developed a lot of what we call great infrastructure, so highly built environments that most of us have developed. But we've always been conscious that Barbados has to have a clear sustainable development path. And I'll give you an example that I'll probably also come to later when we talk about roofs to reefs. Barbados is 1/7 an area that we call the Scotland District, which has perhaps our largest biodiversity content, different species of flora and fauna. And this is where you will find perhaps the largest examples of biodiversity on the island. But it is also where you'll find quite insecure quite insecure natural infrastructure in terms of how it is built. Barbados has a lot of cave networks. The area is prone to slippage. And so when it comes to providing for people, for how we build in this area, for how we build homes, how we make commercial investments, how we make sure that we protect people from slippage in that environment is something that we always have to be very mindful of. I want to say very quickly in answering this question, Juan Pablo, that we've been able to see that investment in nature-based solutions is extremely important. So one of the things that we know for sure is that the population of bees in any ecosystem is extremely important. And so as an agricultural measure in our sector, we've very recently been encouraging investments in beekeeping as an activity. And we've seen that there are lots of young people who are very interested in this new sector. We've also seen that resilient water infrastructure is extremely important for the agriculture sector. And we are starting to make sure that we have some nature-based solutions in this area. I want to give an example of a project that we've recently developed in Whole Town, and that is the extension of the channel there. What we've done is to expand the pond there so that the concrete channel, the built environment there is shorter and the pond is much wider. And what has this achieved for us? It means that flooding is reduced. It means that the nutrients and pollutants actually fall out and bind with the sand and the soil and therefore don't go directly into the sea. Now, Whole Town is a coastal area. It's where we see a lot of tourism investment. It is also where we have tremendous coral reef networks. And so by having a nature-based solution directly in that location, we're able to protect the environment, protect the livelihoods that depend on the tourism sector in that area, and demonstrate very clearly the close nature of nature-based solutions and natural responses and how people live and earn their livelihoods. So for us, it is extremely clear and important and always has been. Minister, and you provided very good examples of the importance of nature with people, with economy in different sectors. But something that from Barbados is amazing, and since the first time I visited Barbados and I met with you, is Roof to Reef. It's one of the examples that we're seeing in the region about a national program that is totally mainstream across the different sectors and led by the Ministry of Economy. So I would like you to share with the region and with the audience about what Roof to Reef and what type of impact
you are looking for to have from the program. Thanks. So Roofs to Reefs is a project that we thought was necessary for exactly the reason that you mentioned, Juan Pablo, which is that traditionally we've seen a smattering of different environment projects that are confined to what we consider environment ministries that are meant to have some biodiversity or some climate resilience impact, but don't have scale. On an island like Barbados, in a context where, as a country that lies between the tropics of Cancer and Capricorn, we are on the front line of the climate disaster. We determined as a government that having these small projects in discrete places is not going to give us the scale to allow our people to survive the climate crisis. And so Roofs to Reefs was developed in order to make sure that our economic recovery, that our economic plan is not at all that developed separately from our sustainable development agenda. And so what is Roofs to Reefs? It is really all of the interventions brought together in one program, all of the interventions that are required for a climate resilient economy. And we call it Roofs to Reefs because we believe it starts at the level of the household and the community. We believe it has to make visible the issues of loss and damage. You know, under the Paris Agreement, the Warsaw Mechanism for Loss and Damage was never really realized. However, people in countries like Barbados, we saw in Dominica lose 220% of its GDP in 24 hours, are very susceptible at the level of their homes to the increased natural disasters that happen as a result of the climate crisis. So we started with the roofs idea because we realized that people's roofs are highly insecure. The week before last, we had a freak storm. We had an event that nobody saw coming that ended in many roofs being blown off of homes and many homes being destroyed. And so we realized that at the level of the household, we have to start there and have to make sure that people's homes are secure. But it also has to do with the way that we're able to use renewable energy technologies, the way that we're able to use sustainable nature-based solutions to make sure that we limit runoff into the reef, to make sure that people are able to make use of renewable energy at the household level of things like rainwater harvesting. And so Roofs to Reefs, from the community-based approach to the national approach, where we're also looking at how we build in financial resilience, the use of green and blue bonds and other thematic bonds. It is essentially the entire investment schedule for a climate resilient Barbados. And so that has included for us things like how we are able to build on the National Coastal Risk Information Planning Platform that the bank is working with us on, how we incorporate the valuation of natural capital and ecosystem services into our economic models, how we are able to use carbon markets and look at the idea of carbon sinks. And so this is what Roofs to Reefs is. It is at the heart of our nationally determined contributions, our second nationally determined contributions that we've just completed. It is essentially everything that at the public level and the private level that each actor needs to do to make sure that we meet our resilience targets. Thank you, Minister, and thanks for bringing the example of the nature-linked bonds that you are innovating. And as a Minister of Finance, something that I would like to ask to finish is how do you think we can fill the gap for investments in biodiversity? And what do you think could be the role of the international community to support a country like Barbados? I think that the question of the gap, especially ahead of COP26, is extremely critical. Now, I also think, Juan Pablo, that it's impossible to separate the conversations on debt and financial resilience, the conversation on how are we really going to recover post-COVID from the climate conversation. Now, there was a commitment to mobilize 100 billion coming out of the Paris Agreement, and that hasn't been met. And I think that those countries on the front line of climate change have a real interest in seeing that met. Barbados is today the largest issuer of natural disaster clauses
in the instruments that we issued post our debt restructuring. Now, that means for us that in the event of a disaster, that for 2 years, we have what we call some elbow room, that we will not have to meet those principal and interest repayment commitments. And that means that we're able to invest in recovery in a way that makes sense. Now, we would like to see developing countries, multilateral development banks, and I know that the IDB has started some work on looking at this, be able to issue instruments that contain natural disaster clauses. We estimate that that will make available liquidity in the amount of over $1 trillion, which now starts to approximate the financing gap for both adaptation and mitigation, which is on the order to altogether of about 6 trillion. 6 trillion is the financing gap to get us to 1.5, but also to make sure that the countries that are already starting to see considerable temperature rises can adapt to those temperature rises. So we think that that's one solid way, that's one clear instrument. We need to close the gap to 100 billion, but 100 billion doesn't even begin to cover it. And so we need those kinds of new instruments that will get us there. Thank you, Minister. I close your participation with that great, input for all of us to work together in developing those instruments collectively, thinking about the COP. And now I'll switch, ahora cambio para español, para darle la bienvenida al ministro de Colombia, ministro Correa, Carlos Eduardo Correa. Es un placer, ministro, tenerlo hoy con nosotros. Gracias por estar en este evento. Yo quería, antes de hacerle las preguntas al ministro, felicitarlo por la NDC de Colombia. Yo creo que ustedes están dando como país un ejemplo muy importante de ambición, ministro. Y usted, antes de ser ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tuvo una gran experiencia también con el tema subnacional, que lo mencionamos al principio del panel, la importancia de integrar las ciudades con el gobierno nacional y transversalización de la biodiversidad en las ciudades. El programa Biodiversidades que usted está liderando con el presidente Duque, creo que es un muy buen ejemplo de mostrar ese vínculo. Lo vimos recientemente en la Asamblea del Banco en Barranquilla. Así que quería que nos contara un poco sobre el programa Biodiversidades, el ejemplo de Barranquilla, y de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial a todo el equipo del BID, también a los ministros que nos acompañan el día de hoy, a la ministra Marcia Caro de Barbados, muchas gracias, de Costa Rica. Juan, yo creo que hace mucho tiempo venimos trabajando, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde, y que trabajamos de la mano con el BID en la construcción de ciudades sostenibles y competitivas. Y ahora, desde el Ministerio, desde el Gobierno Nacional, estamos impulsando esta iniciativa de biodiversidades. Y una biodiversidad es esa ciudad que incorpora, que reconoce la biodiversidad en el centro de su desarrollo económico y social. Y hemos lanzado este programa, estamos trabajando con el Instituto von Humboldt, con el Foro Económico Mundial, siempre de la mano con el BID en todo el desarrollo de estos nuevos modelos. Y mencionabas algo al principio. Aquí no es solamente un rol nacional, sino también subnacional. Tenemos un gran reto, que es mayor educación a los líderes locales, que podamos entender el problema. El primer paso para solucionar el problema es entender el problema, es entender qué está pasando en las ciudades hoy, cuál es la necesidad que tienen las ciudades de tener estos modelos de desarrollo sostenible. Y aquí, Juan, hay ciudades con proyecto y hay ciudades sin proyecto. Y es muy importante que las ciudades tengan un modelo de desarrollo, un proyecto de ciudad a futuro basado en la biodiversidad y en la naturaleza. Tener ciudades donde pueda coexistir el hombre y la naturaleza. Hablo con muchos alcaldes, con amigos, y todavía siento que tenemos un gran reto en educación, en poder comprender por qué este nuevo modelo de biodiversidad será el nuevo modelo de desarrollo territorial. Mire, hace unos días, hace un par de meses, estuvimos en la cumbre de cambio climático con el presidente Biden,
la entrada de los Estados Unidos nuevamente al Acuerdo de París, comprometerse con un 50% de reducción de emisiones al año 2030 y con la carbono neutralidad, los pactos verdes de Europa van a comenzar a mover el vecindario. Van a comenzarlo a mover intensamente. Eso le digo constantemente a los alcaldes, al sector privado del que hablamos ahora, a la academia. Tenemos un nuevo modelo de desarrollo, la nueva globalización, que es la globalización del clima, y aquí las ciudades juegan un rol muy importante. Por eso, Juan Pablo, con este nuevo modelo de biodiversidad, lo que queremos es que las ciudades también estén totalmente alineadas con nuestras NDCs, con la contribución a esa disminución de emisiones al año 2030. Ya hoy tenemos 13 ciudades de Colombia en el camino y en la ruta a construir una biodiversidad, y ahí estamos trabajando con ellos de la mano en diferentes proyectos, por supuesto, de infraestructura, de sostenibilidad, pero más allá de eso, una biodiversidad tiene que tener una estrategia clara de economía circular, calidad del aire, calidad del agua, educación ambiental y modelos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el camino de Colombia no es solamente un camino nacional, sino un camino subnacional, un camino del sector privado, empresarial, y entre todos tenemos que tener ese norte claro. Mencionabas ahora de la GNDC, y para mí este es el hito más importante de la década de nuestro país. Reducir el 51% de emisiones al año 2030 y llegar al año 2050 como un país carbono neutral. Y aquí yo lo denomino que es la gran autopista, una gran autopista que tiene varias paradas, una parada que es al año 2030, 51% de reducción de emisiones, y al año 2050 un país carbono neutral. Y esa gran autopista tiene varios carriles. Un carril muy importante que es la lucha contra la deforestación, que hoy significa para nosotros un 40% dentro de esa meta de reducción de emisiones. Tenemos economía circular, tenemos un carril de transición energética, tenemos un carril de movilidad sostenible, un carril de agricultura sostenible, de educación ambiental, y por supuesto a todo esto viene un modelo de biodiversidad. Las ciudades hoy están generando el 70-75% de las emisiones de CO2 en el mundo, y ahí tenemos que hacer unos grandes esfuerzos en inversión, en educación, en creación de un nuevo modelo, y ahí es donde estamos trabajando, Juan Pablo, en este gran modelo de biodiversidades que cada vez toma una dinámica mucho más rápida y un mayor compromiso de los líderes locales, que son los alcaldes finalmente quienes apropian. Y ahí lo estamos viendo con el proyecto que impulsamos desde el BID, el Reino Unido, en Barranquilla, con el proyecto de la Ciénaga de Mallorquín. Entonces, dos reflexiones: un nuevo modelo de ciudades enfocado, con cuyo centro es la biodiversidad, que lo apropia, que lo reconoce, y que por supuesto tiene metas claras de corto, de mediano y largo plazo, y que están dirigidas a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y a la carbono neutralidad, teniendo siempre en cuenta en su centro la biodiversidad y la naturaleza. Muchas gracias, ministro. Sin duda, este vínculo entre lo nacional, lo subnacional y el rol de las ciudades en confluir la agenda de biodiversidad con cambio climático, crecimiento y trabajo en lo que llamamos la transición justa, generación de empleo con las comunidades va a ser fundamental. Quería hacerle una segunda pregunta. Colombia tiene un plan de recuperación bastante sólido, el compromiso por el futuro de Colombia. ¿Qué rol? Usted ya nos dio varios ejemplos, pero quería adicionalmente preguntarle qué rol ve de la naturaleza y de inversiones en la naturaleza como parte de ese gran plan de recuperación. Bueno, en febrero se ha lanzado ese gran proyecto, ese gran compromiso del país, que es el compromiso por el futuro de Colombia, con unas grandes inversiones. Y aquí, Juan Pablo, yo creo que el papel de nuestro capital natural, de nuestra biodiversidad, es muy importante, sobre todo para Colombia, que podría decir que es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado.
y necesitamos mostrar el valor de la biodiversidad y la naturaleza a los ciudadanos y a los diferentes sectores. Mira, por ejemplo, una de nuestras metas importantes es cero deforestación al año 2030. Uno de esos carriles que tenemos para llegar a las NDC al año 2030 es precisamente la deforestación, que tiene incorporada una gran estrategia de seguridad nacional, de inversión en negocios verdes, en bioeconomía, en restauración, en conservación, y algo muy importante es el mercado de carbono, que quería hacer un énfasis muy puntual aquí en el tipo de inversiones en este proyecto de compromiso por Colombia y por la recuperación. En la medida en que el mercado de carbono podamos seguirlo madurando en Colombia y que en diciembre ya tendremos las plataformas financieras, estamos trabajando para que sea en la bolsa de valores en Colombia. En la medida en que tengamos un modelo financiero basado en mercado de carbono, que finalmente es una solución basada en la naturaleza, vamos a poder disminuir la deforestación. En la medida en que la gente entienda que el bosque es su patrimonio, un capital natural y que puede producirle ingresos, va a dejar de hacerle daño, de afectar. En la medida en que entienda que la biodiversidad, ahora, por ejemplo, el día viernes, Juan Pablo, sacamos un nuevo decreto del uso de no maderables del bosque, de cómo enseñarle a la gente cómo usar el bosque de manera sostenible, cómo recibir retribución económica del bosque sin tener que afectarlo. Va a empezar a construir estos nuevos modelos. Yo, Juan Pablo, quisiera, y me has escuchado en varias ocasiones, hacer mucho énfasis en el tema de educación ambiental, porque en estos escenarios siempre hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, del mercado de carbono, de cambio climático, y cuando nos vamos al 99% de la población, pues finalmente no entendemos muchas veces este lenguaje. No entendemos muchas veces este lenguaje. Yo creo que tenemos un reto para realmente construir este nuevo modelo de país, un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo de globalización, que es la globalización del clima. Necesitamos iniciar los procesos de educación ambiental desde los niños, jóvenes, adolescentes, como hoy, por ejemplo, que acá está la ministra de Costa Rica, nos puede contar. Hace 20 años están hablando del mercado de carbono, de incrementar las áreas protegidas, de turismo de naturaleza. Entonces, si hoy Colombia tiene esta gran riqueza natural, necesita educar a su gente, y por eso los grandes esfuerzos que estamos haciendo y que vamos a hacer en los próximos años en educación ambiental requieren mucho esfuerzo económico, financiero, pero además mucha voluntad política. Vamos a dejar, con base en esta pregunta que me hace Juan Pablo del nuevo compromiso por el futuro de Colombia, estaremos presentando el 20 de julio en el Congreso la nueva ley de crecimiento limpio, que va a ir articulada con nuestra GNDC, con la carbono neutralidad, y en poder dejar un camino muy claro al país en cómo poder aportar en este nuevo modelo mundial, que no es solamente un modelo colombiano. Hoy todos los países tienen un mismo lenguaje, que es el lenguaje universal, que es el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje del cambio climático. Entonces, en Colombia, a partir de estos proyectos de reactivación, estamos trabajando para poder sacar adelante todas estas iniciativas y que Colombia tenga un liderazgo importante en la COP26, en la COP15, que son las grandes agendas mundiales de este año 2021, y que no solamente lleguemos con programas, con sueños, con proyectos, sino con implementación, con apropiación, con resultados, para poder mostrarle a la región que ese es el camino que debemos seguir. Muchas gracias, ministro. Y me ayudó a hacer la transición para nuestra siguiente panelista, la ministra de Costa Rica, la ministra de Energía y Medio Ambiente, Andrea Mesa. Andrea, es un placer tenerte hoy con nosotros. Así como felicité a Marsha por el Roof to Reef y al ministro por la NDC de Colombia,
el plan de decarbonización de Costa Rica es un ejemplo no solo para la región, sino a nivel mundial por la ambición que ha planteado y porque, como lo hemos hablado, incluye esta transversalización de los temas de cambio climático y biodiversidad en todos los diferentes sectores. Teniendo en cuenta el plan de decarbonización y diferentes experiencias que ha tenido Costa Rica en los últimos 20 años de pago por servicios ambientales, ¿cómo ves la integración de biodiversidad en la agenda de decarbonización y qué lecciones aprendidas han tenido en ese sentido? Gracias, Juan Pablo. Un placer compartir este panel, un placer compartir con mis dos colegas y escuchar. La verdad, siempre es un momento de aprendizaje. Con el plan de descarbonización, creo que lo clave fue entender que es una hoja de ruta con políticas de largo, mediano y corto plazo y que está justamente visto como un tema central del modelo de desarrollo y donde los ejes 8, 9 y 10 están vinculados con los temas de soluciones basadas en naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque el país ha visto la importancia de proteger este patrimonio natural, este capital natural y los réditos que se han generado, y es un poco esa visión, bueno, estos últimos 20 años hemos visto estos réditos positivos cuando decidimos consolidar las áreas protegidas, cuando decidimos hacer ese pago por servicios ambientales y que nos está llevando a tener una cobertura forestal que supera el 52% del territorio, con cerca del 30% ya del territorio bajo alguna categoría de protección formal, con algún área protegida. Pero, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cuáles son esos retos hacia adelante para garantizar que vamos a poder manejar mucho mejor este patrimonio natural? Y es aquí donde el plan pone unas acciones vinculadas justamente con los temas agropecuarios, y creo que ahí la agricultura, y para toda la región latinoamericana, la agricultura es también un tema fundamental. Cómo modernizamos, cómo hacemos manejo de paisaje, cómo incluimos, cómo vamos a agricultura de precisión como formas, ¿no?, para empezar a diversificar, a mejorar y a garantizar la protección de este patrimonio natural. Cómo seguimos entonces vinculando además los temas también en las ciudades, en los temas de otros ecosistemas sensibles que necesitamos igualmente proteger, y se deriva a partir de estos ejes pues una actuación muy clara. Incluso cuando hacemos el análisis de costo-beneficio del plan de descarbonización, vemos la gran potencialidad que tiene, por un lado, estos ejes vinculados con agricultura, soluciones basadas en naturaleza, y los ejes de movilidad sostenible como los dos claves y más costo efectivos en este proceso de mejora, en este proceso de transformación. Y yo creo que ese ha sido mucho del tema medular, es entender esta visión de que ya no es un tema ambiental aislado, sino que se convierte en esa apuesta, hablar de ser emisiones netas cero en el 2050 y de ser una economía que también busca ser positiva con la naturaleza, pues pasa a ser ya un tema central. Y esto lo hemos complementado recientemente también con una estrategia territorial de cómo llevar esto, cómo transformar el modelo económico del país, cómo balancear los equilibrios territoriales, porque tenemos un modelo que está hiperconcentrado en el gran área metropolitana y que justamente las regiones en las costas, otros sectores rurales, pues presentan rezagos socioeconómicos importantes. Entonces ahora es un plan estratégico nacional anclado al sistema de planificación nacional, con el que estamos llevando, que aquí está la visión del plan de descarbonización, cómo lo convertimos en esta estrategia de desarrollo económico territorial, y que está plasmado igualmente con un conjunto de inversiones específicas para poder balancear y consolidar clústeres de economía azul, de economía verde en las distintas regiones. Dos elementos importantes, diría Juan Pablo. Yo creo que la experiencia con el plan es ver que es clave trabajar con los ministerios de planificación y de finanzas. Lo veíamos con la ministra de Barbados, y así también lo hemos estado haciendo nosotros. Al final de cuentas, si esto es una política de desarrollo, estos dos ministerios son fundamentales, y cómo les damos y evidenciamos con ellos el valor que tienen. Acabamos de hacer un nuevo estudio, más o menos haciendo una valoración de nuestro capital natural,
y el dato que evidenció el estudio es que representa cerca del 23% de nuestro PIB, del PIB del 2019. Yo creo que estas cifras son las que nos traen a la mesa la importancia de, bueno, de gestionar este activo, así como hacemos esa apuesta e invertimos en nuestro capital humano y vemos que eso tiene nuevas potencialidades en generar bienestar, en generar crecimiento. Creo que esa otra pata en ese desarrollo es esa inversión en capital natural, esa inversión en capital humano, claves para dar este nuevo modelo de desarrollo. Y estos son los elementos que nos parecen fundamentales. En esa apuesta, con esta visión de cómo consolidar estos nuevos clústeres, pues hay acciones interesantes vinculadas con esa modernización de la agricultura, con ese manejo de paisaje, con esa restauración, porque también tenemos secciones del territorio donde ya necesitamos hablar de esa restauración, que es fundamental igualmente y que tiene la posibilidad de generar empleos, como bien decías, empleos muchas veces no cualificados. Y aquí los ejemplos son interesantes. Ahora con la pandemia, una opción que logramos traer a la mesa fue trabajar justamente con el sistema social de Costa Rica para generar pequeños microcréditos que dieran la posibilidad a mujeres a lo largo de todo el territorio de poder acceder a acciones de restauración de manglares, de reforestación, y con el sistema social, lo que hacíamos con el IMAS, lo que hicimos fue garantizar que ellos dieran las garantías y a ellas les dábamos pequeños microcréditos. Y el sistema ha sido bastante efectivo para lograr también dinamizar esas economías en estos distintos territorios rurales. Yo creo que esa visión de entender que necesitamos trabajar con todas las instituciones del gobierno, con darle esa coherencia a esa agenda agropecuaria, a esa agenda urbana, a esa agenda azul, con traer a la mesa a los diferentes ministerios y empezar a encontrar metas coherentes que vayan en esos distintos políticas públicas, pero también una serie de inversiones y de proyectos para, como estamos ahora en todas nuestras economías, para lograr dinamizarlas bajo esta visión coherente y de protección, es lo que ha traído sobre la mesa la visión del plan, de transversalizarlo en el Ministerio de Planificación, de verlos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también en los instrumentos de largo plazo como el Plan Estratégico Nacional, el PEN. Y creo que esos son los elementos críticos con los que hemos estado trabajando y lo que pensaría ha sido una apuesta en esa visión de tratar de consolidar esa innovación y de entender que vivimos momentos complejos donde igualmente hay presiones para ir hacia economías extractivistas nuevamente, pero que es cuando con más contundencia necesitamos movernos y entender que el planeta tiene unos límites, que la ciencia está siendo muy clara y que necesitamos absoluta coherencia en este momento en nuestras agendas de desarrollo. Muchas gracias, ministra. Por razones de tiempo, yo le iba a hacer dos preguntas, las voy a tratar de hacer las dos juntas en una. Me encantó cómo trajo el tema de recuperación post-COVID y el rol de la naturaleza. Usted mencionó inclusive temas de economía azul. ¿Por qué es tan importante incluir en la recuperación post-COVID el tema de la naturaleza, también pensando en los temas sociales? Y segundo, ¿cuáles son los principales instrumentos público-privados que usted ve hacia futuro como parte de esa recuperación? Gracias. Y también por tiempo voy a tratar de ser súper concreta. Yo creo que los temas de naturaleza en esa recuperación son fundamentales, ponerlos en el centro de estas discusiones, Juan Pablo, y es evidenciar, por ejemplo, el rol de las áreas protegidas, ¿no? Muchas veces ponemos sobre la mesa, cuando creamos espacios protegidos, parece que es un obstáculo al desarrollo. La vieja visión, pero es así como se percibe, y solo es generando y evidenciando cuál es el valor de ese patrimonio natural, cómo se generan empleos derivados de él que podemos
lograr romper un poco estos viejos mitos, pero que siguen ahí. O sea, cada vez, por ejemplo, en el caso costarricense, estamos ahora moviendo mucho la agenda azul. Es la agenda donde hay rezagos. Menos del 3% de nuestra zona económica exclusiva está bajo alguna categoría de protección. La meta es llevarlo al 30%. Y la resistencia del sector pesquero es enorme. Pero entonces, generamos un plan de reactivación económica azul, justamente con el apoyo del BID, en esa discusión para podernos sentar con los pescadores artesanales y poder identificar estas son las mejoras productivas que podemos hacer. Cuando tenemos un área protegida, realmente lo que estamos es garantizando ese stock pesquero hacia futuro, ¿verdad? Es entender además que tiene estos beneficios también en la productividad de estos sectores, pero que obviamente necesitamos otras inversiones en materia económica, en materia de productividad, de nuevas técnicas, de apoyarlos también en esa modernización para que puedan sacar mejor rédito de estos esquemas económicos. Y estos son los elementos particulares. Yo creo que hay que seguir con temas de pago por servicios ambientales, evolucionarlos. Ahora, incluso en la parte agropecuaria, hablamos de una nueva generación de pagos de este tipo de transferencias, donde reconocemos los beneficios ecosistémicos también que se derivan de unidades productivas en fincas, en protección de suelos, de carbono en suelos. Es decir, tenemos que ir a esta nueva visión, carbono azul, la parte también de las acciones de restauración azul son fundamentales, pero también hablar de estas mejoras y lo que decíamos asociadas a esa agricultura de precisión y a esa modernización, porque se vuelven fundamentales. Hay ciertas inversiones en determinada infraestructura que se vuelven críticas también para hacer estos saltos a esta nueva economía que la entendemos, circular, verde, azul. Muchas gracias, ministra, y con esto aprovecho para dar las gracias a nuestros tres ministros, decirles que es un honor tenerlos con nosotros y que espero visitarlos pronto y verlos en persona. Y para finalizar, vamos a cerrar con las palabras del país anfitrión de la COP26, Reino Unido, dadas por Lord Goldsmith, quien es el ministro del Pacífico y Medio Ambiente en la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido, y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, DEFRA. El ministro Goldsmith dirige y lidera la campaña de la naturaleza para la COP26 en Reino Unido y la Estrategia Internacional de Naturaleza, y es un entusiasta defensor de los problemas ambientales y la sostenibilidad en todo el mundo. Le dirijo la palabra a Lord Goldsmith. It's a pleasure to be able to close this session. Latin America and the Caribbean are home to an astonishing diversity of life. Barbados's leatherback and hawksbill turtles, the magical forests of Guyana and Suriname. Colombia alone contains 10% of the world's flora and fauna. There is no country on Earth with more biodiversity per square kilometre. And throughout the region, there are so many examples of heroic work to protect treasures on which we all depend. Costa Rica in particular is an inspiration to us all. It's doubled its rainforest in a generation, putting more than half the country under canopy and boosting both biodiversity and the economy at the same time. Now, I know how deeply the whole region is feeling the human and economic cost of this appalling pandemic. And while its small island states are such an integral part of what makes the region so diverse and so special, they're also what make it acutely vulnerable to shocks, far more so than their income level peers. And the truth is that the shock of the pandemic will be dwarfed by the impacts of climate change and the destruction of nature if we fail to turn the tide. For regions on the front line, islands and low-lying coastlines, the threats from climate change are existential, and the rapid decline of ocean health compounds that crisis still further. So it's hard to overestimate the importance for Latin America and the Caribbean of turning our attention to tackling climate change and the recovery of nature. And the good news is that we have all the tools we need. As you know, the UK has the responsibility this year of delivering a successful climate COP, and because we know there is no pathway to net zero that does not include massive efforts to protect and restore nature,
We've put nature at the heart of our climate response, both domestically and internationally. Globally, we believe nature-based solutions to climate change could provide around a third of the most cost-effective mitigation, as well as helping communities become more resilient to the inevitable effects of climate change. And the magic of restoring nature is that in doing so, we're tackling so many of the biggest global challenges we face: hunger, poverty, pollution, even pandemics. Now, currently, nature-based solutions receive just 3% of total global climate finance. So we're urging governments to increase their international climate finance and, crucially, to spend more of it on nature-based solutions, as we're doing now in the UK. We're doubling our international climate finance to £11.6 billion, and we're investing at least £3 billion of that on solutions that protect and restore nature. And on the back of that, we are building a pipeline of truly exciting and ambitious programs, including our newly launched £500 million Blue Planet Fund that will help countries protect and restore critically important but threatened marine ecosystems. And I'm looking forward to seeing the fund put to good use in many of your countries. We're also co-leading global alliances to protect at least 30% of the world's land and ocean by 2030, which I'm delighted the G7 signed up to last month. And we're building alliances of countries committed to reorientating support for agriculture and to breaking the link between commodity production and deforestation. And again, your region is a critical part of that work to secure a more sustainable future. And because we know there won't be enough public money for the job, we're supporting efforts to get private finance flowing as well. We're building global frameworks for climate and nature-related financial disclosures to help businesses understand and reduce environmental risk and exposure. We're accelerating progress on high-integrity, voluntary carbon markets, and we hope and believe the recently announced LEAF coalition of governments and big businesses will become the largest ever commitment of finance for protecting tropical forests. Ultimately, of course, we need all political, all economic and all financial decisions to recognize the true value of nature and count the true cost of its destruction. That is essential to achieving the ambition of the powerful Leaders' Pledge for Nature to put biodiversity on a road to recovery by 2030. And many of you have made that commitment, and now we have the G7 behind us as well. Through the 2030 Nature Compact. And it's the central message of the seminal Dasgupta review, the need to reconcile our lives and our economies with the natural world on which each and every one of us depends. As COP26 presidents and one of the biggest contributors to the multilateral system, the UK has an opportunity and a responsibility to ensure the global support system is tailored better to your needs. That's why we push for at least 50% of the Green Climate Fund allocations to go to vulnerable countries, including small island developing states, and why we're asking for even more. We're making the case for all climate vulnerable nations to be able to access finance more easily. And we want to see increased support for countries to fulfill their commitments with investment in productive, sustainable agriculture, as well as in renewable technologies. So we're calling on the multilateral development banks to mainstream nature right across their entire portfolios. And with a proven track record on nature, I think the IDB is poised to lead on this and play a key role in addressing the challenges facing the region through the Natural Capital Lab and the new Amazon Initiative. Now, at this point, none of us can honestly say that our actions currently match the scale of the crisis we face, but the UK is absolutely committed to continuing to step up and to work with you to do all we can to make this the year we catalyze a decade of action. Muchas gracias a Lord Goldsmith y al gobierno del Reino Unido por su compromiso y por el trabajo conjunto con América Latina y el Caribe. Y quisiera cerrar esta sesión simplemente diciendo que vamos a continuar la conversación durante las dos COPs de este año y sobre todo como banco, como grupo BID, seguir apoyando a nuestros países y al sector privado de la región bajo la visión 2025 para integrar cambio climático, biodiversidad, naturaleza
como parte de la recuperación y el crecimiento de la región post-COVID-19. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy.